que le achacamos la responsabilidad de aquí al pastor y a los líderes, pero en casa el responsable soy yo, el responsable es usted. El encargado de la expresión de Cristo en su casa es usted. Esto está pasando en nuestras familias y en un gran número de familias en la actualidad, por una inconsciencia de cuál es la naturaleza de la familia. Porque no somos conscientes de cuál es el objetivo y la naturaleza que Dios ha establecido para la casa, que Dios ha establecido para nuestra familia, para mi familia. Y aquí el Señor nos da una naturaleza a cada uno de nosotros. Dice, nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos un cultivo de Dios. Necesitamos despertar en la conciencia de que mi familia es el huerto de Dios, de que mi familia es la producción de fruto para Dios, de que en mi familia Dios quiere ver el fruto. Amado, Dios no está interesado en que la expresión de Cristo sea una realidad solo en tu vida. Cuando nosotros vemos el encuentro de los apóstoles con aquel hombre que los tenía encarcelados, después de haber visto la manifestación del poder de Dios en ellos, dice la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 16 que se arrodilló delante de ellos y les dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La pregunta fue muy individual, la pregunta fue muy personal. Le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero los apóstoles les dan una clave, le enseñan una clave. Le dijo, cree tú, pero no para que seas salvo tú. Dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. En otras palabras, porque salvación no es haber sido rescatados del infierno. Salvación es haber sido injertados en Cristo. Salvación es haber sido acercados nuevamente a Dios. Es disfrutar de la gracia de Cristo. En otras palabras, el apóstol le estaba diciendo, cree tú y la expresión de Cristo será sobre ti y sobre toda tu casa. Y este hombre despertó en una conciencia y dijo, esto no es solo para mí. ¿Y qué testifica la Biblia? Dice que él creyó y toda su casa, él y toda su casa fueron bautizados en Cristo Jesús. El propósito de Dios no es que tú seas tremendo creyente, es que en tu casa habite Cristo. Es hasta que todos lleguemos. Usted y yo necesitamos despertar en nuestras vidas una conciencia de que mi casa no es el huerto de alguien más. Mi casa es el huerto de Dios. Y si es el huerto de Dios, mi casa es tierra fértil para el fruto del Espíritu, desde el más pequeño hasta el más grande, en todo ambiente. Si en algún lugar, mire, ¿qué vamos a hacer los evangélicos si nos desaparecen las congregaciones? ¿Usted sabe cuántos se preocuparon con la pandemia? Pero en muchos países durante mucho tiempo tenían prohibido cualquier reunión. Y la expresión y la depresión, y como dice la generación de hoy en día, la depre que le agarró a muchos evangélicos. ¿Y ahora cómo hacemos? El diablo acabó con la iglesia. ¿Quién dijo? La iglesia es la vida orgánica de Cristo. Su casa debería ser una expresión del cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces necesitamos despertar y decir, epa, la iglesia de Dios, no, ya yo sé, ya yo entiendo que la iglesia de Dios no es el lugar donde me congrego. La iglesia de Dios es la expresión del cuerpo de Cristo. Y mi casa, por ende, tiene que ser iglesia. Mi casa tiene que ser territorio de iglesia. Comenzaron calladitos y esto apenas arranca, ¿no? Es necesario, amado, nosotros necesitamos soltar la inconsciencia, porque cuando usted sabe que algo es un huerto, cuando usted sabe que algo tiene propósito, cuando usted sabe que un lugar determinado está determinado para dar fruto,
entonces nuestra actitud a través de esa conciencia empieza a cambiar. Nosotros empezamos a cuidar ese territorio. Si sabemos que eso debería estar dando fruto, entonces comenzamos a medir a través de nuestra acción constante y consciente de que ese lugar cumpla con el objetivo con el cual fue establecido. Su familia fue establecida para que Cristo sea visto. Si no está siendo visto, no solo en usted, no solo en un individuo, no solo en un miembro, sino en toda la casa. Si eso no está pasando y es una realidad palpable a través de la palabra del Señor, hay que ponernos, como decimos nosotros los venezolanos, hay que ponernos los patines. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Hay que empezar a poner los puntos sobre las íes y comenzar a ordenar lo que está desordenado. Pero mi casa tiene que ser un huerto, no un botadero. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un huerto y un botadero? ¿Quién cuida un botadero?